Hola, amigos del Moria College. Es una gran alegría estar con ustedes una vez más. Y esta vez, para hablar de un tema que es bastante interesante y que creo que responde a algunas de las preguntas que a menudo nos hacemos sobre los orígenes de las tradiciones navideñas. Creo que te habrás preguntado en algún momento de dónde viene la fecha de la Navidad, porque no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Y también algunas otras tradiciones que existen, como el árbol. Papá Noel, algunos se preguntan por qué apareció este personaje en Navidad, que tiene que ver con el resto de tradiciones. Y algunas, si puedo decirlo así, algunas inquietudes que algunas personas siguen teniendo. ¿Esta celebración es legítima o no? ¿Se puede practicar así o no? ¿Se ajusta a las enseñanzas del cristianismo o simplemente qué significa? Sé que las preguntas pueden venir de direcciones diferentes. El objetivo de esta presentación, que va a ser rápida, es responder a algunas de estas preguntas, pero también enmarcar el tema en sí o el debate de una manera un poco más académica, tratando de escapar un poco de algunos. Pongámoslo de esta manera, algunos mitos que han estado circulando sobre los orígenes de la Navidad. Así que vamos a tratar de ver lo que realmente podemos encontrar en la investigación histórica, no a partir de algunas especulaciones que existe por ahí. A veces hay algunos discursos controvertidos que la gente hace sobre estos temas, estas fechas. El objetivo aquí, como siempre en Moriah, es adoptar un enfoque un poco más académico para tratar de ver lo que realmente podemos aprender de la historia, de los datos que la investigación histórica puede recuperar. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir el PowerPoint con ustedes aquí. Así que aquí está nuestro tema sobre el origen de las tradiciones navideñas. Y empezamos con una rápida introducción que creo que es bastante importante sobre lo que es realmente la Navidad. Creo que si están interesados en este tema, probablemente ya lo sepan, pero no está de más. Hablar un poco sobre el origen y la definición de la Navidad. La palabra Navidad, derivada del latín, trae la idea de nacimiento. Así que es la fiesta que celebra el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, celebramos el nacimiento de Jesús, por lo que esencialmente su origen es una fiesta cristiana. Dentro de la tradición bíblica, de la enseñanza bíblica, Jesús enviado por Dios para ser el redentor de la humanidad a través de su vida, sus enseñanzas, pero también y sobre todo a través de su muerte y resurrección. Esta idea anima a los cristianos en las tradiciones cristianas a recordar siempre esta historia. Así que la idea de que existe una narración, una historia de Navidad, es muy importante, porque es precisamente esta narración, esta historia de Dios que se hace hombre, de Jesús que viene hacia su pueblo. Formará parte del simbolismo de la Navidad, pero esta celebración cambiará a lo largo de los años, incorporará otros elementos. Y también nació un poco más tarde, no vino junto con el nacimiento del cristianismo, no fue algo que nació, por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, surgió más tarde. Y como todas las otras celebraciones religiosas en el mundo, de todas las religiones, ha incorporado nuevos elementos a lo largo de los años y se ha transformado. Así que es una celebración religiosa al mismo tiempo, pero también cultural, porque en cada región del mundo, en cada país, o incluso dentro de cada país, habrá diferentes formas de celebrar la Navidad, según cada cultura. En cuanto a las raíces históricas de la Navidad, algo importante que podemos colocar aquí, una pregunta que podemos hacernos, comenzando con la información básica. En los evangelios, que son los textos de la Biblia que cuentan la historia de Jesús, no hay una fecha específica en la que Jesús nació. Ningún momento en la Biblia la fecha de Jesús, ni el mes, ni el año, están marcados de manera específica o lo suficientemente específica
para que sepamos la fecha, el momento, el día del año en que Jesús habría nacido. La fecha de la Navidad está definida en la tradición cristiana. El 25 de diciembre, en el cristianismo occidental, romano, en cristianismo de origen católico, la fecha de Navidad es día 25 de diciembre. Pero no debemos olvidar que para todos los cristianos del cristianismo oriental, cristianismo ortodoxo, la Navidad no se celebra el 25 de diciembre, sino el 6 de enero, que para los cristianos occidentales, que proceden de la tradición católica, y cuando digo católicos, también incluyo a los protestantes, porque los protestantes también están en la tradición occidental, por lo que los protestantes también adoptan el 25 de diciembre como día de Navidad, al igual que los católicos. Tanto protestantes como católicos consideran el 6 de enero como el día de la Epifanía, que es otra fiesta, el día de la revelación de Jesús a los Reyes Magos. Así que es otra fecha vinculada al nacimiento de Jesús, pero no el día en que Jesús nació. En el cristianismo ortodoxo, el 6 de enero es el día del nacimiento de Jesús. Esto es muy importante después para que pensemos en esta cuestión de la supuesta integración con las festividades paganas. Digo supuesta integración porque vamos a ver aquí especialmente tres festividades paganas que algunos dicen hoy en día. Muchos de hecho que la fecha del 25 de diciembre fue determinada en relación a estas festividades paganas y que otros elementos de la Navidad que vamos a ver más adelante también provienen de estas festividades paganas. Concretamente, cuando digo festividades paganas, me refiero a festividades no cristianas. No estoy hablando en el sentido de un juicio de valor de pagano como algo malo o algo por el estilo. Pagano significa simplemente no cristiano. Y para algunos cristianos el hecho de que estas fechas provengan de festividades paganas puede ser visto como problemático, pero veremos si esta teoría tiene realmente alguna base. Se suelen mencionar tres festivales: la Saturnalia, Sol Invictus, el Sol Inconquistado, o el Yule. Así que vamos a ver estas tres tradiciones, que normalmente se asocian con la Navidad. La Saturnalia, que es la más antigua, o que proviene de Saturno, el dios Saturno, era una celebración que está atestiguada en Roma o en el mundo romano, en el Imperio Romano, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, justo en la época del nacimiento del cristianismo. Algunos dicen que la fecha del 25 de diciembre procede de la Saturnalia, porque la fiesta de la Saturnalia, que estaba vinculada a la solsticio de invierno, se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Algunos teorizan que la fiesta de Navidad proviene de la Saturnalia, porque hay otros elementos de la Saturnalia que mucha gente asocia con la Navidad. Por ejemplo, el hecho de que estas fiestas en honor del dios Saturno tenían lugar en casas en forma de banquetes, y algunos dicen que había intercambio de regalos durante esta Saturnalia. Así que era una fiesta pagana, pero con el elemento de los regalos y el elemento de la fecha que estaba cerca. Y otro elemento que la gente también asocia es el muérdago, que es esa hoja que algunas culturas colocan. Tienen esa tradición de poner las hojas encima de la puerta y quien pasa por debajo de la puerta suele dar un beso a la otra persona. Así que en algunos lugares esto se celebra en Navidad y la gente lo asocia con la fiesta de la Saturnalia. Hay otros elementos de la Saturnalia, pero es precisamente ahí donde radica el problema. Según los historiadores, si se miran las fuentes reales de los estudios sobre la Saturnalia, sin fijarse en los discursos polémicos, sino realmente en los estudios históricos, lo cierto es que nadie sabe exactamente cómo se practicaba la Saturnalia. Y en cada región del Imperio Romano, la práctica era muy diferente, así que es difícil saber qué elementos de la Saturnalia fueron o habrían sido adoptados por los cristianos. Esa es una cuestión. Otra cuestión con respecto a la fecha de la Saturnalia, es por qué alguien habría determinado, algunos dicen que el emperador romano,
de haberla impuesto, o que la Iglesia impusiera la fecha del 25 de diciembre. Para combatir la Saturnalia, para sustituir la Saturnalia por una fiesta cristiana. Se trata de una teoría que carece de pruebas históricas. Lo que puede haber, en todo caso, no hay ningún documento oficial de la Iglesia que diga vamos a fijar la fecha en este día para poder reemplazar esta celebración con una celebración cristiana. No hay ningún documento que diga eso. Es más, estudios más contemporáneos demuestran que la Iglesia no tenía este poder, digámoslo así, de determinar festivales y decir a partir de ahora vamos a cambiar y todo el mundo va a celebrar esta fiesta, porque se impondrá a todos los habitantes del imperio. En realidad, la influencia de los decretos oficiales de la Iglesia estaba mucho más restringida a las regiones urbanas cercanas a los centros de poder de la Iglesia, como ocurre hoy en día. Cuanto más lejos esté de los centros de poder, más sincrética será la población en cuanto a sus prácticas. Así que es imposible que un decreto eclesiástico determinara toda esta imposición. Lo que puede haber ocurrido, y esto es más plausible desde el punto de vista del historiador, es cómo estos elementos fueron incorporados poco a poco por las tradiciones. Cuando uno vive en un país o en una cultura, naturalmente incorpora elementos de esa cultura a la fiesta, así que podría ser que algunos elementos de la Saturnalia hayan llegado a la Navidad, como el intercambio de regalos, por ejemplo, pero no hay ninguna prueba concreta de que esto ocurriera ni ningún documento que diga que pudo ocurrir. Lo que sí es cierto es que no hay ningún decreto que imponga esta fecha navideña en torno a la Saturnalia. Otra teoría, y que es la del Sol Invictus. Ahí tienen dos ejemplos de monumentos que datan de alrededor del siglo III después de Cristo, con el culto al dios Sol. El Sol, que sería una deidad, el Sol personificado como un dios, y el Sol es esa figura divina que se celebraría según algunos el 25 de diciembre. Así, la fiesta de Navidad, la determinación del calendario cristiano para marcar el día del Sol Invictus, en relación con el 25 de diciembre, tenía por objeto sustituir la fiesta pagana del Sol por la fiesta de Cristo. Un problema con esta tesis es también el hecho de que no hay evidencia de ningún documento. Es el mismo argumento que di antes, serviría para esta tesis también. Pero también hay otro argumento que es muy interesante, que es que si te paras a pensarlo, es el hecho de que la Iglesia Ortodoxa, que estaba activa al mismo tiempo que la Iglesia Católica, también celebraba la Navidad, fijada el 6 de enero, sin tener en cuenta ni el Sol Invictus ni la Saturnalia. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque es precisamente la idea de decir que la Iglesia fijó esta fiesta, o con una fecha específica para el nacimiento de Jesús sobre la base de fiestas paganas. Se vuelve un poco infundada cuando consideramos esta cuestión de la fecha de los ortodoxos, porque no hay ninguna fiesta pagana que date del 6 de enero. Así que, obviamente, la lógica ortodoxa de fijar una fecha específica para el nacimiento de Cristo no puede asociarse a ninguna fiesta pagana. Así que, cuando tenemos esta perspectiva más amplia de la historia de la Iglesia o de la realidad de la Iglesia, empezamos a darnos cuenta de que esta fecha del 25 de diciembre solo existe en el cristianismo occidental. Así que decir que la idea de celebrar el nacimiento de Jesús en una fecha específica viene de un decreto real o de la Iglesia para reemplazar la fiesta pagana no tiene mucho sustento, en realidad. Lo que puede haber sucedido es que poco a poco, la gente pudo haber hecho esta separación, pero no se habría hecho automáticamente. Solo podría haberse hecho gradualmente y por la confluencia de varios factores diferentes. Además, no hay ningún otro elemento de este culto al dios Sol que esté asociado con el elemento de la Navidad. Así que no verás ningún otro aspecto que esté cerca entre estas dos celebraciones. Por último, hay otro festival pagano que se asocia con la Navidad,
es el Festival de Yule, que es un festival que se practicaba en la época medieval o incluso antes. En Escandinavia, los países nórdicos celebran el Yule y algunas personas asocian el árbol de Navidad, especialmente si observan esta imagen aquí y que muestra a la gente celebrando también el invierno, también en esta época del invierno. Es también una fiesta que celebra la naturaleza, que celebra el ciclo de la vida. Por eso usaban el árbol como símbolo del ciclo de la vida y de hecho había esta cuestión de celebrar el ciclo de la vida a partir del árbol. Algunas personas dicen que de ahí viene el ritual pagano de adorar el árbol de Navidad, por lo que el árbol de Navidad es un símbolo pagano. Esta es en realidad la teoría menos probable y más controvertida porque incluso esta imagen que les estoy mostrando no es una imagen auténtica de Yule, es una imagen hecha que encontré en un sitio web que es precisamente controvertido, que la gente busca esa polémica y se puede ver que este árbol es muy similar, como un árbol de Navidad. Porque el diseño fue creado para dar esa idea, así que es más bien al revés cuando lo ven, a diferencia de las otras imágenes que les he mostrado, que son imágenes históricas, no hay imágenes antiguas de Yule que te permitan ver esta asociación entre la figura de Yule y la figura de Navidad. Así que la idea del árbol de Navidad viene de Yule. Que la Navidad se apropió de esta práctica pagana. Tampoco hay muchas pruebas ni mucha base histórica, o quizás de una manera muy indirecta, la idea de celebrar la vida a través del árbol pudo posteriormente adaptarse al cristianismo de forma sincrética. Es posible, todo es posible, pero no hay muchos datos concretos que lo avalen. Bueno, si ya he dicho todo esto, solo me queda decir lo que pienso sobre la fecha del 25 de diciembre. ¿De dónde vendría esta fecha? Lo veremos más adelante. También habrá influencias medievales en las celebraciones navideñas. Las celebraciones navideñas muchas veces incluirán otros elementos que empiezan a ser característicos de la cultura medieval. Y es de ahí de donde es más probable que provenga la historia del árbol de Navidad. La evidencia histórica más concreta, los libros de los historiadores, especialmente los historiadores europeos, han señalado cada vez más esto. Es que los árboles de Navidad, las pruebas de que existía la costumbre de talar árboles y llevarlos a casa para decorar en Navidad se remonta al siglo XIII. En algunas regiones de Alemania y Alsacia, que es parte de la actual Francia, en el norte de Francia, pero que está en ese mundo, es Alemania. Desde el siglo XIII hay registros donde las personas llevaban estos árboles a sus casas en Navidad para decorar. Lo interesante es que las personas que llevaban los árboles ya eran cristianos. Así que los registros más antiguos que existen de la práctica de decorar la casa con un árbol en Navidad provienen de fuentes cristianas y son personas cristianas que ya lo hacían. La práctica del árbol de Navidad nació probablemente en el contexto del cristianismo. Y hay algunos historiadores que sugieren, por ejemplo, que esta práctica nació en el contexto de las celebraciones en la historia de la Biblia. De la historia bíblica, como he dicho, la Navidad es una narración de la venida de Jesús, Dios encarnado para salvar a la humanidad de sus pecados. Y esta historia comienza en la tradición cristiana a partir de la historia del Génesis, el jardín del Edén, el árbol, el fruto, el bien y el mal, y así sucesivamente. Y hay registros históricos que muestran que ya en el periodo medieval, cuando las personas hacían obras de teatro para representar el evento bíblico, comenzaron con el pecado, con la narración del Génesis, que cuenta la historia de la caída, así que decoraron el escenario. De acuerdo con estos registros antiguos, con este árbol para marcar esta escena, así que el árbol fue utilizado como decoración en las obras y posiblemente fue decorado cuando la gente tenía la costumbre de contar la historia en casa. Así que otra teoría que existe hoy en día, un poco más fundamentada que las teorías de Yule, por ejemplo, es la teoría de que de hecho los cristianos ya adoptaron esta práctica de traer pinos a la casa
entre otras cosas porque había una serie de normas al respecto, porque realmente había muchos árboles en esa época, en esas regiones. Durante la Reforma Protestante se añadieron otros elementos a la tradición navideña, especialmente el árbol de Navidad, que era cada vez más valorado en la época de la Reforma Protestante en los países o regiones luteranas, porque en las regiones reformadas, en las iglesias reformadas o las iglesias presbiterianas, digámoslo así, sería en Escocia o en el Reino Unido o en algunas partes de Francia, la Navidad será realmente abandonada, porque la Navidad no está en la Biblia. Los protestantes más radicales dirán que no hay que celebrar la Navidad y punto, porque no es una fiesta bíblica. Pero en el contexto del luteranismo, continuarán con la práctica, como ya se hacía en el catolicismo, y añadirán algunos otros elementos, como por ejemplo decorar el árbol. Y la cuestión del Adviento, el calendario de Adviento, la corona de Adviento y las velas de las que hablaremos en unos minutos. Esta es una tradición traída por el protestantismo. Y luego tenemos la popularización moderna de la Navidad, que ocurrió en los siglos XIX y XX. Así que, de hecho, la imagen de la Navidad que tenemos hoy en día es mucho más reciente de lo que pensamos. Seguimos buscando estas fechas. En el siglo II, siglo III, el periodo medieval. Pero en realidad, la imagen de la Navidad que tenemos hoy en día, muchos elementos de la Navidad son más recientes de lo que pensamos. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos la fecha de 1823. Cuando fue publicado el poema A Visit from Saint Nicholas, una visita de San Nicolás, también se conoce como The Night Before Christmas, que es el primer verso del poema, o la noche antes de Navidad. Este poema fue publicado anónimamente en un periódico de Estados Unidos en 1823 y luego se le asignó a Clement Clark Moore. Unos años más tarde asumió que fue él quien escribió este poema anónimo, pero algunas personas lo atribuyen a otro autor, Henry Livingston Jr., así que fue uno u otro. Aún no está claro quién lo escribió, pero lo importante es que este poema fue muy difundido en el siglo XIX y es el primer poema que describe a San Nicolás o Papá Noel, como lo llamamos, vistiendo el tradicional traje rojo y blanco. Hasta entonces no se había hecho la asociación entre San Nicolás y Papá Noel. Por supuesto, la idea de San Nicolás, que era un santo, un teólogo cristiano, que vivió en la época del Concilio de Nicea, en la época de la llamada herejía arriana, él combatió a Arrio y fue un teólogo muy importante, que más tarde, en la tradición, fue asociado con alguien que daba regalos y que luego fue asociado con otras imágenes de otros personajes mitológicos, personajes legendarios de la tradición europea, de diferentes tradiciones europeas, de diferentes regiones, de Holanda o Escandinavia, y se amalgamó, como suele ocurrir con los personajes legendarios. Se amalgama y se mezcla el personaje histórico, San Nicolás, con otras leyendas y tradiciones que se fueron colocando a su alrededor hasta la idea de convertirlo en este personaje que repartía regalos a los niños. Otras teorías que lo asocian con Odín, Thor y otros dioses de la mitología nórdica carecen de fundamento. Pero históricamente existe una asociación entre San Nicolás y el Papá Noel, razón por la cual, por ejemplo, en inglés, concretamente en Estados Unidos, Papá Noel se llama Santa Claus por San Nicolás. En otros países de habla inglesa el nombre de Santa Claus no existe, en Inglaterra, por ejemplo. Se llama Father Christmas o Papá Noel literalmente, como lo llamaríamos en Brasil. Pero es en este poema que la imagen solía ser imaginada como la ropa de cualquier santo, con barba blanca como imaginamos, pero con esas ropas rojas y blancas. Se describe por primera vez la ropa roja y blanca y la barba es en este poema que aparece. Vean que es reciente, 1823. Luego tendremos un libro de Charles Dickens, A Christmas Carol, de 1843, un cuento de Navidad, en el que está la historia de los fantasmas que llevan al personaje a reflexionar sobre los diferentes elementos de la Navidad.
Y es entonces cuando se produce esta asociación de la Navidad como una fiesta, tal y como la vivimos hoy en día, una fiesta de caridad, de entendimiento entre las personas, en definitiva, sin pensar necesariamente en Jesús. Pero con otros elementos, como Papá Noel, buenos sentimientos, deseos de un mundo mejor, regalos pero sin asociarlo a Jesús. El uso de estos personajes comenzó en el siglo XIX y sobre todo, la imagen que tienes de Papá Noel, cuando piensas en Papá Noel, si vas a un centro comercial, ves a ese Papá Noel sentado para recibir a los niños, o cuando vemos un juguete, una imagen de Papá Noel, esto es en realidad aún más reciente. Aunque en el texto de La noche antes de Navidad de 1823 describe la ropa de Papá Noel como roja, él no la diseña, entonces es posible imaginar este traje rojo, pero imaginando varios trajes diferentes. Pueden imaginarlo joven, pueden imaginarlo delgado, pueden imaginarlo más rellenito, pero no lo dice específicamente, solo habla del color. Pero cuando vemos esta imagen de Papá Noel que aparece en el anuncio de Coca-Cola en los años 30, principalmente en 1931, esta es la primera versión de San Nicolás o de Papá Noel, inspirada en el poema de la noche antes de Navidad, que ya se había solidificado casi 100 años después, esta imagen de Papá Noel con la ropa roja, pero en concreto, esta cara de Papá Noel que tenemos hoy en día, solo existió a partir del siglo XX, por lo que nos resulta muy interesante pensar en cómo las tradiciones que tenemos en mente proceden de cuando eran más recientes de lo que podíamos imaginar. Ahora la cuestión de la fecha de la Navidad para volver a una teoría un poco más plausible sobre la fecha de Navidad. Vamos a salir ahora un poco esta especulación o estas especulaciones más convencionales que asocian la Navidad específicamente con un festival pagano, ya sea Yule o específicamente sobre la fecha. La cuestión de la Saturnalia o del Sol Invictus, una teoría más reciente, que para mí tiene mucha más base en la historia, tiene que ver con el cálculo tradicional de las fechas de nacimiento y muerte de personajes importantes. En el mundo antiguo, es anterior al periodo medieval, en el mundo antiguo, incluso en la época del nacimiento de Jesús y después, había una tradición de pensar que las figuras importantes, la gente importante, morirían en la misma fecha en que nacieron. Ok, su fecha de nacimiento sería su fecha de muerte, o en algunos casos, como Jesús, la fecha de muerte sería la asociada a la fecha de concepción, la fecha de su concepción. Los cristianos empezaron muy pronto. Fechar la muerte de Jesús, ya no hablamos aquí del nacimiento, hablamos de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús sería fechada a partir del Evangelio de Juan, que tampoco da una fecha explícita, pero marca la fecha de la fiesta judía. En la época de Pascua, cuando Jesús murió, entonces basado en la fecha de Pascua, hay una tradición muy antigua que marca la fecha de la muerte de Jesús como siendo entre los días 23 y 25 de marzo. Jesús habría muerto el día 25 de marzo. Lo que es interesante es que hay evidencia que muestra que los ortodoxos calcularon la fecha de la muerte de Jesús en el día 6 de abril. Entonces, existen registros históricos que marcan las fechas de la muerte de Jesús entre el 25 de marzo para Occidente y el 6 de abril para Oriente. Y a partir de esto y de la teoría que Cristo Jesús habría muerto en una fecha equivalente, pero contada desde la fecha de su concepción, la gente simplemente calcula 9 meses desde la fecha de la muerte de Cristo.
para que esa sea la posible fecha de su nacimiento. Es porque la fecha de la muerte de Cristo sería equivalente a la fecha de su concepción, la fecha en que el ángel Gabriel se le apareció a María. Así que si contamos 9 meses a partir de esa fecha, es decir, la fecha en que Jesús muere será la misma fecha 30 años después, 30 o 33 años después, de la fecha en que el ángel Gabriel le anunció a María de su concepción, la concepción de Jesús. Muere el mismo día, la misma fecha 30 años, 30 o 33 años después de la fecha en que fue concebido, por lo que la fecha de la concepción de Jesús sería, en la tradición occidental, el 25 de marzo y en la tradición oriental, el 6 de abril. Se cuenta, 9 meses después sería la fecha en que nació y sería más o menos la fecha de Navidad. Para los cristianos occidentales, el 25 de diciembre y para los cristianos orientales, el 6 de enero. Entonces esa sería una teoría. O que es más plausible para mí, ¿por qué? Porque tiene un registro histórico. Cuando pensamos en la historia, tenemos que buscar registros históricos antiguos. Y tenemos, por ejemplo, en el libro de Trinitate de San Agustín, menciona claramente esta asociación y dice claramente que la fecha de la muerte de Jesús habría sido la que corresponde a la fecha de su concepción y que esto nos permite explicar la fecha de Navidad. Entonces veamos bien, no tenemos ningún documento que hable de alguna autoridad eclesiástica diciendo celebremos la Navidad en tal fecha para reemplazar la fiesta pagana, no hay registro de esto. Incluso si lo hubiera, sabemos que esto no sería obedecido uniformemente en todas las comunidades. Sería una cosa variada. Tampoco estoy diciendo que la teoría que he expuesto sea la verdad absoluta. Estoy diciendo que es más plausible desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista estrictamente histórico, no tenemos forma de conocer los detalles. ¿Qué pasó exactamente? Lo más probable y en lo que coinciden la mayoría de los historiadores es que sea una combinación de varios factores. No es solamente festival, no es solo una decisión, pero son más tradiciones que van siendo adoptadas. En un contexto, en otro, en una región y luego en otra, y que están cambiando gradualmente. La mayor prueba de ello es que la Navidad no se celebra de la misma manera en todas partes si se compara en el mismo país. En diferentes regiones de un mismo país, la Navidad se celebrará de formas completamente diferentes. Así que es muy pretencioso pensar que solo hay una explicación para el origen de las tradiciones navideñas. Estas tradiciones se irán incorporando como ocurre con cualquier otra tradición, a medida que evoluciona la historia. Entonces, solo mencionar aquí hacia el final de esta clase. Algunos otros símbolos navideños importantes, entonces, del árbol de Navidad ya hablamos brevemente. Para algunos, la asociación del árbol con rituales paganos, el ritual de Yule, pero en otros contextos, la tradición del árbol de Navidad. Celebra se asocia a la narración de la vida bíblica, la narrativa de la Biblia, que va desde el árbol del Edén hasta el prometido árbol de la vida. Será dado a los fieles al final de los tiempos. O entonces, el árbol de Navidad puede tener el simbolismo de la vida que proviene de las fiestas paganas, pero también tiene este simbolismo de la continuidad de la historia bíblica o de la narración bíblica. En cualquier caso, así es como se entendería en un contexto protestante. El simbolismo de la estrella que se coloca en lo alto del árbol de Navidad también evoca la narrativa bíblica, aunque algunos quieran decir que no, la estrella es un símbolo pagano que tiene que ver con el dios Sol. Precisamente es una especulación, la idea de que la estrella, el simbolismo de la estrella, proviene del dios Sol, es una asociación muy indirecta. La asociación más directa que se hace en las fuentes cristianas es con la narrativa de los magos que van a visitar a Jesús y son guiados por una estrella, y la estrella está guiando a la gente alrededor hacia Cristo, hacia Jesús. Solo que es interesante que la mayoría de la gente que pone la estrella en su árbol de Navidad no piensa en ello, porque esta tradición se ha perdido.
Porque eso es lo que pasa. Es normal con todas las tradiciones de festividades religiosas. Entonces el origen de cuándo empezaron a poner la estrella es oscuro, pero es mucho más probable que venga de la narración bíblica que cualquier otra cosa. El pesebre es también una de las representaciones más antiguas e interesantes de la Navidad para mí, que es esa representación del pesebre donde tienes al niño Jesús rodeado de sus padres, de los magos de Oriente, los sabios de Oriente, que vienen a traer los regalos y un montón de animales. Esta tradición las encontraremos en todas las variedades y corrientes de cristianismo en todo el mundo. En algunos lugares se convertirá en una parte muy importante de la cultura, como ocurre aquí en el sur de Francia. La cultura del pesebre es muy importante, pero para ver cómo funciona esta cuestión de la tradición, los pesebres del sur de Francia tienden a colocar las ropas o las personas en el pesebre como campesinos o personas que vivían o viven en las ciudades del interior de Francia. Es precisamente para mostrar cómo el cuento de Navidad es vivido por tradiciones o por campesinos y que hoy en Francia hay grandes debates sobre el uso del pesebre, por ejemplo, en lugares públicos. Aquí siempre ha sido tradición en la época de Navidad que los ayuntamientos monten pesebres. En lugares públicos, hoy en día muchas personas se oponen a esta idea, porque lo consideran una violación del principio de laicidad del Estado, por lo que hay grandes debates sobre el uso del pesebre o no. Entonces vean el símbolo navideño. Él evoluciona y evoca diferentes imágenes y cosas a lo largo de los siglos. El intercambio de regalos, y es un elemento que puede haber venido de la fiesta de Saturnalia porque es el único lugar donde la gente haría eso. Hay otras tradiciones que invocan estas historias de regalos. Pero por supuesto, dentro de la tradición cristiana, una de las posibles interpretaciones es decir que el regalo evoca dos cosas. Evoca la literatura bíblica o la narración en los evangelios de los magos o sabios de Oriente, que trajeron regalos para Jesús, y por supuesto la idea misma de Jesús como regalo de Dios a la humanidad. Hay muchos textos cristianos de la antigüedad que harán la asociación del regalo a partir del recuerdo de estos elementos bíblicos. Las velas y luces, y tradiciones que surgieron en Europa, porque la Navidad aquí es en invierno. Aquí es oscuro, los días son más cortos, así que naturalmente la idea de velas y luces en Navidad, de decorar los árboles con velas primero, e incluso en algunas regiones de Francia esto se hace, es extremadamente peligrosa, pero así fue la tradición. De colgar velas en el árbol de Navidad, tienes un pino que son pinos de verdad. Hoy en día son de plástico, pero tradicionalmente se usaban pinos con velas colgando, lo cual es peligroso, pero así se hacía y así se sigue haciendo hoy en día en muchas familias tradicionales. Y la idea de guirnaldas, que son esos círculos hechos de hojas y acebo, que es la tradición de la que ya he hablado recientemente. Todas las tradiciones tienen su origen en Europa, porque ellas son una vegetación típica de la región y que bien pueden haber estado asociadas a algunas tradiciones de campesinos o antiguas tradiciones relacionadas con el invierno que se han incorporado al cristianismo. Eso es normal en toda tradición. De Papá Noel ya hablamos también. Y lo último que voy a decir antes de terminar este viaje aquí sobre la Navidad. Es una tradición relativamente reciente que nació en el contexto del cristianismo, más concretamente del cristianismo luterano, pero que posteriormente fue adaptada por los católicos y otras tradiciones cristianas, que es la tradición de Adviento. La palabra Adviento, del latín adventus o llegada o venida, es la idea de un tiempo de preparación para la Navidad, es decir, en lugar de celebrar la Navidad solo el día 25, se celebra la Navidad desde el día 1 de diciembre. Y todos los días se hace algún tipo de ejercicio, porque esta idea de esperar, esperar para la noche de Navidad, no solo celebrar en Navidad, sino celebrar desde el primero, y quedarse esperando y todos los días haces un pequeño rito, o sea, una lectura, una meditación hasta llegar a esa fecha específica que representa una doble expectativa, la celebración del nacimiento de Cristo y la espera por una segunda venida de Jesús. Hay tres elementos importantes del Adviento, el calendario.
a partir del 1 de diciembre cada día, una oración o una lectura especial a la corona, que se puede ver en la imagen esta corona, que es una guirnalda, en realidad una corona o guirnalda de Navidad. Normalmente se puede encontrar esta decoración en las puertas, pero también se puede colocar en una mesa. Y lo más importante son las velas. Son 4 velas, una para cada domingo. Y normalmente las iglesias tienen esta corona de Adviento, con las velas, la vela del primer domingo, y solo se enciende una vela cada domingo, la primera vela de la esperanza. El segundo domingo es la vela de la paz, así que se encienden 2 velas, la vela de la esperanza y se añade la vela de la paz. La tercera semana es la vela de la alegría y la cuarta semana es la vela del amor. Los colores de las velas varían mucho, pero la combinación más común es la que se ve en la pantalla, que son 3 velas. La vela número uno de la esperanza es morada. La vela número 2 también es morada. La vela número 3 es rosa, que es la vela de la alegría, porque el color litúrgico de la alegría es el rosa. Y la última vela es la vela del amor. Las 4 velas se encienden una cada domingo hasta llegar al día de Navidad. En noche de Navidad, la víspera de Navidad, que es la noche del día 24, se enciende la última vela que está en el centro de la corona, y es una vela blanca que representa a Cristo, el nacimiento de Cristo, porque la celebración de la Navidad finalmente va a ser hecha, como he dicho, de diferentes maneras en diferentes culturas. Entonces, en muchos lugares, solo para darles un ejemplo, en Francia, una vez más, se celebra la víspera de Navidad, es hecha esta celebración. Pero el día de Navidad, el día 25, es el día que la gente celebra, por ejemplo, en la iglesia. O en otros lugares no solo se celebra en la iglesia el día 25 por la mañana. Miren cómo cambia la cuestión de la fecha. Entonces, para concluir, algunos puntos de reflexión que me gustaría dejarles. La Navidad acaba siendo un ejemplo de sincretismo cultural y religioso, cuando la gente la utiliza para el sincretismo. Puede incluso estremecerse un poco y decir no, pero es una religión, es falso, es verdad, ese no es el punto. El punto es que es imposible en una fiesta religiosa como esta volver al punto original de cómo fue celebrada por primera vez. ¿Y qué sentido tendría descubrirlo? El hecho es que en cada celebración religiosa los elementos se incrementan o se añaden de acuerdo al periodo histórico, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país en el que te encuentres. Esto siempre va a pasar. Esto es inevitable. La Navidad pasará y ya pasó adaptaciones regionales y adaptaciones seculares, es decir, no religiosas. Cada región, aunque todo el mundo celebrara la Navidad de forma cristiana, solo siguiendo el simbolismo cristiano sin añadir los otros elementos, seguiría siendo extremadamente diferente, porque las celebraciones en las iglesias, de un país a otro, de una región a otra, de una confesión cristiana a otra, varían enormemente. Y aún más cuando se añaden elementos seculares como Papá Noel y otras cosas que se incluyen en las tradiciones navideñas. Entonces, la Navidad es una celebración global que proviene de la tradición cristiana, que tiene claros elementos de la tradición cristiana, pero que en la práctica acaba convirtiéndose en algo más amplio que engloba todos estos elementos. Y como he dicho, como ejercicio histórico o como ejercicio religioso, se puede intentar eliminar todos estos elementos para ceñirse al núcleo de lo cristiano, pero el hecho es que las propias escrituras, la propia Biblia, no habla de la Navidad como fiesta. No programa o no propone que la Navidad se celebre como una fiesta. Incluso hay muchos cristianos que están en contra de la práctica de la Navidad en sí porque dicen que no es parte de la Biblia. Pero bueno, estas son tradiciones que van y vienen y cada quien decide ver. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Por supuesto, un elemento que siempre consideraré negativo, e inherentemente negativo, es el problema de la comercialización, que es que le das valor a esa celebración basándote únicamente en la celebración comercial, sin pensar en el significado más profundo que puede evocar una fiesta con un simbolismo tan rico y tan bonito. Y que la Navidad se convierte realmente en una celebración con un significado universal que va más allá de las fronteras del cristianismo. Si volvemos a la esencia de lo que era la Navidad,
en su principio más básico, digámoslo así, que es la celebración del nacimiento de Cristo, pero es un mensaje que los cristianos pueden proclamar de cualquier manera, con o sin fecha concreta. Pero si tomamos esto para imaginar una fiesta que también celebra los ciclos del año, que celebra los cambios de año, o el paso del invierno a la primavera, en definitiva cualquiera que sea, la idea de un ciclo de vida que continúa, que celebra los sentimientos de fraternidad, de aceptación, de amor, de bondad, de paz, la esperanza de paz, un mundo que espera, que tiene ese anhelo de paz como anuncia el ángel. En el relato bíblico de Lucas, paz en la tierra entre los hombres. Eso es lo que acaba siendo el sentido de la Navidad, que tiene su raíz en el relato bíblico del nacimiento de Cristo, pero que en la práctica se ha convertido en algo mucho más amplio. Entonces, mi opinión personal es que no hay que tener miedo a estos elementos de la celebración de la Navidad. Es importante evitar el problema de la comercialización y pensar en lo esencial, en lo que es importante, y ver esta Navidad como una oportunidad muy especial para que la gente difunda este sentimiento de amor, paz y unidad, que podamos acercarnos los unos a los otros. Y eso es todo. Espero que esta información les ayude a comprender mejor el significado de la Navidad y les espero en el próximo encuentro. Nos vemos y feliz Navidad.